Moi boas tardes, benvidos a esta sesión de debate do Consello da Cultura Galega que organiza a sección de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade. Esta tarde imos debater como é a comunicación da ciencia nos tempos da COVID. Levamos un ano no que un pequeno código xenético, según os especialistas, de apenas 30.000 letras revolucionou o mundo e as vidas de todo o planeta. Levamos sumado neste tempo máis de 2 millóns de mortes oficiais e levamos con meses de medidas sanitarias, de vacinas, de loita contra unha pandemia que ten un lado evidentemente sanitario, pero tamén ten un lado moi importante comunicativo. Nesta xornada de comunicar a pandemia, como a comunicación da ciencia na pandemia, é unha xornada enteramente virtual e as colaboracións dos 4 convidados deste debate xa se poden ver desde hai un par de días na canle de YouTube do Consello da Cultura Galega. Temos 4 perfís ben diferentes, pero ben complementarios. Temos un perfil desde o mundo do pensamento, desde o mundo da filosofía, filosofía da ciencia, un perfil desde o xornalismo, o exercicio profesional do xornalismo científico, un perfil tamén desde o estudio académico da comunicación da ciencia e, finalmente, dunha científica que neste ano se veu involucrada na súa investigación, pero tamén na súa comunicación e como fonte para os medios. E paso entón a presentar os 4 participantes nestas xornadas e tamén neste debate que, se queredes saber máis do que van a falar neste debate, non deixedes de ver os seus respectivos vídeos. Presento en primeiro lugar a Javier Echevarría, que é filósofo, matemático e Premio Nacional de Ensaio. Moi boas tardes, Javier. Boas tardes, Manuel. Moi boas tardes. Está connosco tamén Pampa García Molina. Pampa é a redactora xefa da Axencia SINC, que é a Axencia Pública de Noticias Científicas, que ten como lema a noticia é a ciencia. Unha axencia na que, bueno, pois está facendo un labor imprescindible nesta pandemia. Benvida, Pampa. Buenas tardes, Manuel. Moi boas tardes. Tamén nos acompaña Gemma Revuelta. Gemma Revuelta dirixe o Centro de Estudos de Ciencia, Comunicación e Sociedade na Universidade de Pompeu Fabra. Tamén é vicepresidenta da Asociación Española de Comunicación Científica e dirixe o Máster de Comunicación Científica desta universidade que leva formando durante moitos anos a comunicadores en ciencia. Moi boas tardes, Gemma. Boas tardes, Manuel. Bueno, desde Houston, desde outro lado do Atlántico, temos a Sonia Villapol. Ela é científica, neurocientífica e investigadora no Texas Medical Center, alá en Houston, desde onde nos atende, e forma parte tamén do COVID International Research Group. Estes son os participantes nesta xornada. Temos que dicir que o público que nos estades ver tedes a oportunidade de participar. Hai 2 medios de participación, un deles é enviar un correo electrónico, que parece unha cousa moi do século pasado, pero siguen existindo, a participa@consellodacultura.gal, ou o outro xeito de participación máis instantáneo é utilizar o chat do directo da canle de YouTube. E son os 2 métodos de participación. Nas charlas dos nosos convidados, pois expuxeron o seu punto de vista, a súa aproximación a todo este fenómeno que estamos a vivir da comunicación da pandemia. Eu quería, para dar contexto a xente que nos está vendo, que empecemos, que nos digades nun minuto, como un pequeno resumen, como enfocastes a vosa participación e de que vai
esas charlas que oscilan entre 45 minutos, 1 hora e cuarto, aí hai información ben valiosa para dar contexto e que saiba xente por onde mos movedes cada un de vos. Se queredes, mira, eu vou empezar pola orden que teña aquí na miña pantalla, por Gema Revuelta, que ti fixeches unha comparación de ecosistemas que había na comunicación en hai 2000 anos no 2000 e no 2020 e como influe eso na comunicación da pandemia. Sí, bueno, yo lo que quería presentar, o sea, lo que he presentado en esa presentación tan larga que es la mía, que es la de la hora y pico que me he pasado, era explicar que la comunicación es un reflejo de la sociedad y de las sociedades y por tanto es un reflejo del tiempo en el que estamos. No es lo mismo la comunicación de la COVID en el año 2020-2021 que si esto se hubiera producido hace 20 años. Nos habríamos enterado de otra manera de otras cosas. Y no solo la comunicación es reflejo de las sociedades, sino que además influye en las sociedades, o sea, lo refleja en los dos sentidos, influye en cómo evoluciona la propia pandemia incluso, porque si las medidas de contención que tenemos ahora, que son básicamente los comportamientos humanos, porque hay poca cosa más a hacer, esas medidas de contención, nos hemos enterado de lo que tenemos que hacer por la comunicación. Así que, bueno, esa era un poco la perspectiva que he querido dar en base a algunos de los estudios en los que he participado de análisis de la comunicación y de análisis de la percepción. Pampa, no teu caso, a túa perspectiva é desde o xornalismo científico, desde a vosa experiencia deste ano, desde sin como xornalistas en activo en primeira liña de batalla. Sí, nunca mejor dicho. Aunque bueno, también tenemos mucho debate en el periodismo sobre el tema de los símiles bélicos, ¿verdad, Manuel? Así que lo de la primera línea de la batalla, sí, yo lo uso mucho, luego siempre digo, hay que pensar en esto. Pero sí, hemos tenido un foco puesto sobre nuestro trabajo que nunca antes habíamos tenido de esa manera tan intensa y tan continuada. Tan seguida en el tiempo. De eso hablaba yo en la presentación que hice. Si bien nosotros, los periodistas de ciencia, pues estamos acostumbrados a informar desde la incertidumbre, porque la ciencia nunca ha dado certezas absolutas, aunque muchas veces se haya comunicado de manera errónea desde ese punto de vista, pues estamos acostumbrados a informar desde la incertidumbre de cosas que mañana podemos contradecir, poniendo en contexto los datos y hablando sobre temas que influyen en la vida de la gente, sobre todo cuando escribimos sobre salud, pero también sobre cualquier otro tema. Sin embargo, nunca, como en esta pandemia, nos habíamos encontrado con una situación de tantísima emergencia informativa en la que todo el mundo estuviera poniendo los ojos a la vez en nuestras informaciones. Entonces, eso ha sido una diferencia abismal. Yo siempre digo que hemos tenido un trabajo que no ha sido muy diferente al de siempre de forma cualitativa, porque hemos ido haciendo lo que sabemos hacer, que es seleccionar la información científica que va a llegar al gran público, además de seleccionarla, buscar las mejores fuentes disponibles para contrastarla y luego elaborarla de forma que sea clara y comprensible. Eso es lo que hemos hecho en la pandemia, pero ha sido un cambio cuantitativo tan bestial, ha habido una diferencia de la cantidad de trabajo que hemos tenido que realizar, de la cantidad de estudios que hemos tenido que separar, ¿no? Ahí el grano de la paja, pues que al final la diferencia ha pasado de ser cuantitativa a sí ser cualitativa, ¿no? Estamos trabajando de una manera en la que nunca habíamos trabajado antes y la responsabilidad ciudadana que tenemos pues es tremenda ahora mismo. Yo creo que el periodismo especializado sí que ha dado el do de pecho durante esta pandemia y lo sigue haciendo, y que luego hemos tenido, por otra parte, una buena noticia, que es que periodistas que antes no estaban especializados en estos temas, pues se han lanzado a hacerlo y vemos cómo están aprendiendo en directo. De la misma forma que la ciencia la estamos viendo hacerse en directo ante nuestros ojos, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, pues también estamos viendo cómo periodistas que antes no habían tratado temas científicos o sanitarios están aprendiendo a hacerlo.
y eso es muy satisfactorio para los que ya teníamos esta especialización anterior. Muchas gracias. Ya salieron ahí muchos temas, muchos hilos de los que luego recoger y tirar. Javier, desde tu caso, tu aportación es desde el mundo del pensamiento, desde una especialización que tú hablas de filosofía de la innovación y te centras en separar terminológicamente esa ciencia de esa tecnociencia que estamos a vivir y de esa infodemia. Sí, mi oficio es el análisis conceptual, entonces distingo efectivamente entre ciencia y tecnociencia, distingo entre epidemia y pandemia e infodemia e infoxicación también, y todo eso está en mi presentación, no voy a insistir en ello. Y lo que sí subrayo en la parte final, y es la clave de mi aportación, que el COVID-19, el virus, es una innovación biológica que ha generado múltiples innovaciones disruptivas, incluidas innovaciones sociales como el confinamiento doméstico del mes de marzo, abril y parte de mayo en casa. Eso fue una innovación social de gran envergadura, disruptiva, tremendamente destructiva, pues no sé, de puestos de trabajo, ha caído el Producto Industrial Bruto, etcétera, ¿no? Y entonces la innovación es destructiva, pero también es creativa. He puesto que Zoom mismo, que es donde yo estoy hablando ahora, se ha enriquecido enormemente gracias a eso, igual que Facebook, Google, Apple y todos los grandes, las grandes multinacionales, que son las que comunican las innovaciones y la tecnología. Es cierto que hay comunicación de la ciencia, pero diría yo que es un 20% comunicación de la ciencia y el 80% restante ha sido comunicación de la tecnociencia y de la innovación. Moitas grazas. Finalmente, Sonia, no teu caso, a túa chega, a túa ponencia, partiu desde o punto de vista vivencial dunha investigadora na que mudas en parte a túa investigación para mergullarte no mundo COVID, pero que tamén adoptas un papel moi activo de comunicación e mesmo contas como nun principio algúns medios nos que participabas non ven ese papel e buscas ti outros medios, non? E te vas abrindo vía e tes esa ampla participación e presenza durante todo un ano nos medios especialmente galegos. Sí, exactamente, pois foi como un mecanismo de resposta a unha alerta, non? Unha alarma social e de saúde pública e vin que había unha necesidade, como a min, a moitísimos máis científicos, non? Porque facía falla dar un soporte, dispoñer os nosos coñecementos para os medios, para os xornalistas, porque había moitas novas que non se transmitían como se tiñan que transmitir, e o xornalismo é profano en moitas materias deste tipo, e penso que iso que era a disponibilidade dos nosos coñecementos aos medios e que o tomaran como, bueno, ao final eles teñen a última palabra, non? Que é quen publican, ou quen non publican. Pero sí, ben certo, non? Que había o concepto de erróneo de experto, e moitos científicos foron criticados por isto. Bueno, é algo completamente ridículo, non? Pero sí, tamén fun vítima desto. Aí, por exemplo, se empezamos coas confluencias, podemos empezar por aí, se queredes, non? De quen foron os expertos, non? E, por exemplo, aí Pampa contou da necesidade de diferenciar quen é un experto ou quen é un científico que lanza unha opinión basado pois, no seu saber como científico, que son unhas perspectivas diferentes, non? E, por exemplo, Gemma, se sumamos o tema dos expertos, tamén contou a peculiaridade que tiña en España de que aparecían nas redes sociais como fontes os propios sanitarios. Entón, se queredes, empezamos por ese primeiro bloque de quen foron están sendo os expertos, os diferentes papéis. Quen quere disparar? Disparar, Dios mío, non. Si queréis explico ¿Qué quiere empezar? A mí me da igual. ¿Empiezo? ¿Sí? Sí, por favor. Ok, si queréis explico un poco el caso que comentaba con más detalle en el vídeo, y era pues que en un estudio internacional que hemos hecho de 11 países
y cada semana nos reuníamos los 12 investigadores y explicábamos pues, en nuestro país qué estaba pasando, cuáles eran los temas de debate, cuáles eran las fuentes, cuáles eran los personajes que tenían más visibilidad, tanto en medios de comunicación periodísticos convencionales y evidentemente también digitales, como en redes sociales en cualquier tipo de formato, ¿no? Y entonces uno de los fenómenos que se produjo en España y que no se ha producido en los otros países es durante esas primeras 10 semanas, que son las que analizamos, la presencia tan brutal de profesionales sanitarios, especialmente en redes, pero también en cualquier programa de tertulia y en los medios en general, pero sobre todo esos médicos de a pie que están dentro de que hacen asistencia, no el médico que va como científico, sino el médico en su papel asistencial, que se graba en YouTube y sale en las redes y explican cómo lo están pasando, se saca la mascarilla, incluso enfoca el hospital, etc. Ese fenómeno ha estado mucho más presente en España que en el resto de países que hemos analizado, aunque todo se ha producido de alguna manera, pero aquí era brutal, sobre todo durante el primer mes. Bueno, esa era nuestra experiencia. Vale, si queres vou facer Pampa, porque ayudín a Pampa y luego vamos a Javier. Vale. Vale, desde el punto de vista del periodismo ha habido evidentemente una crisis de expertos. Eso ha sido muy notable, no porque no existieran expertos para hablar de estos temas, sino porque muchas personas que son expertas en otros temas han hablado sobre medidas epidemiológicas, por ejemplo, como si fueran epidemiólogos. Y no está mal que la gente tenga opinión, o sea, no estoy criticando eso porque yo también la tengo, pero se ha puesto el micro a pues, un cardiólogo, por ejemplo, o a un cirujano especializado en la reconstrucción facial para opinar sobre las medidas epidemiológicas. Y eso, bueno, pues yo creo que revela ahí una crisis dentro de los propios medios a la hora de encontrar cuáles son los expertos adecuados para hablar de cada tema. Y eso ha generado mucha confusión en la ciudadanía. Y nos ha sometido, además, ahí también a una tensión entre los propios periodistas, ¿no? A la hora de decir, bueno, este señor o esta señora es una persona muy experta en su campo, pero yo no voy a ir al dentista que me corte el pelo, por ejemplo, ¿no? Y al revés, pues tampoco voy a ir al peluquero a que me saque una muela. Es decir, ahí cada cual pues tiene su campo de especialización y yo creo que es importante que los periodistas lo sepamos y que sepamos respetar eso. La epidemiología ha sido pues de repente la ciencia de la que antes nunca habíamos hablado tanto y que ahora pues está en boca de todos. Y encontrar a buenos expertos en epidemiología que hablasen en medios pues tampoco ha sido tan fácil, precisamente porque hemos visto en muchas ocasiones que las personas que más sabían eran las que te decían, pues es que no lo sé, no se sabe. Estamos operando con un grado de certeza muy bajo, o sea, las evidencias con las que se están tomando las decisiones sanitarias y políticas son evidencias con un grado de certeza bajo, que eso también existe en ciencias. Y aún así hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues efectivamente hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, eso no significa nada. Yo sí que he notado esa crisis, ¿no? Es que lo ha dicho fulanito de tal del CSIC. Bueno, es que ser una persona que trabaja en el CSIC no te convierte en experto universal, ¿no? Sobre temas científicos. Un colaborador voso, Sergio Ferrer, no seu Twitter ten de cabeceira unha foto de non son epidemiólogo, pero vou lanzar a opinión. Eso es la frase de la pandemia. Javier, logo non sei se Sonia quere intervir nesta quenda. Sí, no, únicamente para señalar que a mi entender ha habido, me refiero a España, no voy a hablar de otros países, eso Gemma Revuelta y su grupo lo han estudiado mucho mejor, ha habido varias etapas en las estrategias de comunicación de la pandemia, de la epidemia, etcétera, y de las medidas consecuentes, pero quiero recordar la primera para que no se olvide, porque a mí todavía me produce estupor el recuerdo en su intervención
dice Sonia Villapol, habla de que le parecía un sueño esto de que en Twitter hubiera evaluaciones. A mí me pareció un sueño ver como es primer experto, vamos, no el primero fue el presidente del gobierno español, el primer experto que comunicó los datos sobre la pandemia. Pero luego, en el grupo de expertos, que eran 5, luego había también efectivamente un comunicólogo sanitario, pero en el grupo de expertos estaba el jefe del Alto Estado Mayor, hoy dimitido, como experto en comunicación de la pandemia. Estaba el general de la Guardia Civil y también el de la Policía Armada. Quiero decir que España es diferente, y entonces hizo una estrategia. Yo no sé, Gemma, si algún otro país puso a los mandos militares como expertos en comunicación. Con las banderas en las ruedas de prensa, no. Con las medallas con ganadas. Las medallas en la rueda de prensa, no. Por méritos de guerra, supongo, llamadas chapas, perdón, me disculpo. En cualquier caso, quiero decir que fue una estrategia comunicacional altamente singular y original, ¿no? Y bueno, por suerte luego se pasó ya a una estrategia comunicacional diferente, que fue la autonómica. O sea, y entonces ahora tenemos a todos los consejeros de educación de las comunidades autónomas como expertos en epidemias y bueno, y los hay, o sea, porque efectivamente, pero ellos son los que comunican, o sea, y por lo tanto la mayor parte de la comunicación en España la han llevado a cabo políticos y periodistas también, pero claramente han sido subsidiarios los periodistas a los políticos. Sonia, si queres ahora derivamos por aí. Sí. Dixe unha cousa aí, Javier, que estaba na túa charla que a min me chamou a atención, e é outro tema tamén interesante, que era vivimos un papernami, unha avalancha de publicacións sobre a COVID nunca vista, que fai físicamente humano que os expertos poidan analizar toda a información que chegan, xa non os comunicadores, mesmo os propios expertos, e está, tamén comentou Pampa na súa presentación, vivimos unha época no que os preprints mandan, que son preprints, son os traballos publicados que non pasaron o proceso completo de publicación, de avaliación por pares, co cual non ten unha validación que ata agora se exixía para facer unha ciencia en tempos, imos chamar, de normalidade. E ti dicías que para ti a ausencia fixo que o contacto de expertos de moitos sitios, que houvese preprints que se analizasen en Twitter e que ese fose o xeito de avanzar na investigación. Sí, para min foi fascinante, era como un soño, non? E sigo sendo, e menos mal, non? E gracias a todo que pasou todo isto chegamos a coñecer máis dos tratamentos e desenrolar vacinas e chegar ao punto que estamos nunha pandemia en menos dun ano. Isto en tempo de revisións editoriais levaría 10 anos. Isto non é comunicación, isto é revisión de traballos científicos. Ben, a xente que o revisaba non eran random people, non? É dicir, eran expertos do campo e ben, os análisis que fixo, por exemplo, por decir nomes, non? Eric Topol, o director do instituto máis importante de investigación daqui en California, nos Estados Unidos. É dicir, as aportacións que fixo e como a él todos os que estaban sacando as publicacións, non, de cada campo. A xente, o público pensa que revisar que un artigo que está en preprint que non foi revisado é unha gran catástrofe, completamente errónea. Non sou editora de Springfield fai anos, non? E chegan os traballos e eu mandos a revisar, busco editores, non? Isto é un proceso, porque, bueno, porque a xente non ten prisa, non? E depois encontro revisores, pois hai revisores moi bons, hai revisores moi malos, que che fan un traballo e tes que atopar 3, 4 revisores para un traballo. Así é como funciona publicar en ciencia, non? Ben, vos ben o sabedes. Pero que isto se fixera a tempo real por 100 top expertos que lían os traballos inmediatamente despois de que saíran, que sacaban os puntos e as críticas e que dicías este traballo era válido, había que difundilo e analizarlo en fondo a profundidade. Eso era como, era espectacular, e sigue sendo espectacular, non? E iso foi o que fixo avanzar, unha das medidas, non? Que fixo avanzar moitísimo. Non digo só Twitter, non? Hai redes internas de científicos. Nos, por exemplo, facemos o mesmo, non? Nas nosas reunións
semanais de COVID, pois facemos eso, chegan traballos en preprint ou chegan xente presentando traballos preliminares, pois analizamos e apoiámolos se ten soporte. Este apoio, esta axuda en ciencia nunca existiu antes. Eso é o que me refiro. Non me refiro a comunicar para o público, non? Refírome a analizar os traballos e revisarlos en tempo real. E é alucinante. ¿Ampa? Que, bueno, me encanta oír hablar así a Sonia porque para los periodistas también ha sido fascinante ver cómo esas conversaciones se establecían y cómo nosotros podíamos ser testigos de ellas. Se ha hablado mucho también de crisis porque hay muchos preprints y yo ahí siempre me he posicionado muy claramente de, bueno, vamos a ver, los periodistas tenemos que contar lo que está sucediendo. ¿Cómo te vas a quejar porque haya muchas publicaciones y estén en abierto y la ciencia se esté compartiendo antes de pasar esa revisión por pares que muchas veces dura meses o muchos meses, no unos pocos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ha sido, o sea, para nosotros ha sido apasionante, ha sido mucho trabajo también, pero ha sido brutal ver cómo los científicos estabais trabajando, os estáis comunicando y muchas veces eso, ver que ha salido un preprint y esperad un momento a ver qué se habla en Twitter, a ver qué están diciendo los grandes especialistas que tienen sus cuentas en Twitter y cómo los están analizando ahí en directo desde las redes sociales y por supuesto luego en los canales establecidos para la revisión de los preprints, porque también ha habido mucha confusión ahí como si un preprint fuera cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que se publica en cualquier sitio. Es hombre, no, un preprint es un artículo que está listo, o sea, que está listo para revisarlo. Que lo mandas porque ya está bien, o sea, esperas que se publique, no mandas cualquier tontería, ¿no? Non todos os preprints pasan preprint, tes unha fase de screening, de chequeo inicial, non podes mandar unha basura, claro, hai unha preselección, mira un equipo editorial, e bueno, date de conta, isto xa é a nivel profesional, a xente que publica, que manda os traballos aí é unha reputación, te podes perder o traballo se mandas algo completamente falso, é serio, non lle vexo moita gravidade, sabes, de toda a crítica que había dos preprints, non? É certo que a nosotros nos ha complicado un poco la vida, pero bueno, pues nos aguantamos, es que es nuestro trabajo, claro. Sí, tiña pedida a palabra Gemma. Ok, vale, yo primero usé la herramienta esta de pedir palabra, pero veo que no hace falta, ¿no? No la estáis Yo creo que utilizando. gestualmente Vale. vamos a hacerlo así. Muy bien. Si queréis. Bueno, es que claro, hay tantos temas que dan ganas de opinar sobre todo. Yo vuelvo a los expertos. Entonces, me gustaría explicar que lo habéis dicho muy bien. Además, me encanta Sonia en su vídeo que dice que es esto el experto, ¿no? ¿Qué chorrada es esta? Evidentemente, pero es una palabra que a mí no me gusta nada, no la uso nunca, pero sí que es verdad que, a ver, puede haber esa persona que que trabaja en el mundo de la ciencia, por ejemplo, en ciencias de la salud o en ciencias de la vida, que tiene pues como una disciplina similar a lo que se está explicando y siente esa necesidad de, como tú, pues en el caso del blog tan chulo este de investigación y ciencia, y explicas temas que no son estrictamente de tu campo del día a día, pero que, bueno, yo creo que es brutal el servicio que se da con esa labor. Para mí, yo encantada, y ojalá más científicos se abrieran un poco a explicar y hacer esa función divulgativa. Por otra parte está el científico que es entrevistado para que les den los datos específicos de, yo qué sé, de los datos de la pandemia, etcétera. Pues claro, ahí lógicamente el periodista va a querer que aquella persona sea especialista en este ámbito. Por tanto, eso sería un poquito más esa etiqueta que le ponemos al científico. Y luego, por fin, está la persona que sea cual sea, imaginaos que sea la persona que más sabe de aquel tema, pero además de dar datos, da opiniones. Cuando da datos y explica resultados e intenta ser objetivo, nunca va a ser objetivo al 100%, pero bueno, más o menos. Pero cuando da su opinión de cuándo acabará la pandemia, cuándo tendremos no sé qué, cuándo nos quitaremos la mascarilla, y da su opinión, ahí es opinión. Y, por ejemplo, en el vídeo le explico un pequeño análisis que hemos hecho del discurso en las noticias acerca de las vacunas, tomando un diario, el diario La Vanguardia, que es uno de los diarios que tiene más difusión en España. Es un diario que se edita en Barcelona, pero que es de difusión en toda España. Y
no sé por qué decía esto. Exacto, el discurso respecto a la vacuna. Entonces, una frase del CEO de Pfizer explicando que esto ha cambiado la humanidad y la ciencia, y etcétera, etcétera, y la misma... y Fauci, por otra parte, explicando esto es extremadamente bueno, esas matizaciones grandilocuentes, apreciaciones sobre lo que está pasando es una opinión, aunque digan, bueno, y esto está basado en datos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de esas pequeñas sutilezas que son lógicas, porque ellos quieren explicarlo así, el periodista decide que eso es la frase que va a dar porque le parece que encaja muy bien en lo que se está explicando, y a mí me parece bien, siempre que todos seamos conscientes de que esas sutilezas nos van construyendo nuestra representación de lo que pasa, y ponemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los que ganan, quiénes son, etcétera. Simplemente saber dónde estamos, y todos tenemos lugar, ¿no? Pero que tengamos esa cultura más mediática. En este caso, aquí surden tamén varias derivacións. Unha ten que ver coa explicación de Javier de esa diferenciación de ciencia, tecnociencia, e en esa tecnociencia no que está metido o mundo de o I más D máis I, o mundo da empresa, o mundo de non é unha ciencia por coñecemento, senón que hai outro interese, por exemplo, producir unhas vacinas, ou, por exemplo, producilas, vendelas, e aí esa comunicación non é a comunicación directa da ciencia, é unha comunicación de parte deste sistema de tecnociencia. Por poñer un exemplo, hai 50.000, pero, por exemplo, hai unha empresa biofarmacéutica, Farmamar, que aquí en Galicia ten moita atención mediática porque inicialmente foi unha empresa galega, que xa non o é, porque ten de orixen celtia, entonces ten esa historia. Esta empresa leva un ano anunciando que unha reposición dun dos seus medicamentos, o Aplidin, que é letal en cultivos celulares, pero durante un ano non aportou ningún estudio científico en absoluto, eran únicamente comunicados da empresa. A semana pasada, esa situación mudou porque presentouse un Science firmado por Adolfo García Sastre na que fan os estudios preclínicos de unha serie de drogas, entre elas esa, e parece ser que dá un bon rendemento. Entonces aquí xurde a cuestión da cultura que ten que ter o público, de saber quen te está emitindo a información, e tamén o dos tempos. O dos tempos, porque as redes van moi rápido, pero o mellor, o que é unha evidencia contrastada, leva moitísimo máis tempo, pero tamén está ese dilema de que se os outros o comentan, o mellor ti tamén o tens que comentar. Abro temas. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la noticia sobre la investigación de García Sastre de la semana pasada, fue el periódico El País el que lo puso en la agenda informativa. Es verdad que era un Science, pero era un preclínico, con lo cual normalmente pues son temas que tratamos con muchísimo cuidado en los medios. A mí sí me parece que era una noticia contada como hay que contarla. Es decir, es un estudio preclínico, los resultados son prometedores. Puede ser que esto nos lleve a alguna parte o puede ser que no, pero bueno, pues se cuenta. Lo que yo ahí veo es que por muy bien que cuentes una noticia de este tipo, y por mucho cuidado que tengamos en periodismo a la hora de dejar muy claro esto es en cultivos celulares o en modelos de ratón, es preclínico, y explicamos 10.000 veces lo que significa preclínico, etcétera. Por mucho que pongamos en la entradilla desde el inicio, todavía no se ha probado en humanos, no hay ningún ensayo clínico todavía en marcha, etcétera. El público, pues al público general le cuesta mucho trabajo asimilar toda esa información y procesarla de esa forma. Lo digo por la experiencia que yo tengo a la hora de ponerle las noticias a la gente que conozco, de tú aquí qué ves, tú aquí qué lees. Y eso es un poco frustrante. Y entonces es cuando te cuestionas, bueno, pues a lo mejor no habría que contarlo así. Bueno, pues sí, hay que contarlo, y yo creo que también hay que intentar fomentar una mayor
alfabetización mediática en ese sentido, que yo no creo ya ni que sea, o sea, siempre se habla muchísimo del déficit de cultura científica de la ciudadanía. Y bueno, pues sí, existe, y existe en España y existe en casi todos los países, vamos, con cifras que no son tan diferentes, además unos de otros. Pero también creo que está muy bien hablar de fomentar la cultura mediática, es decir, aprende también a leer las noticias, no te leas solamente el titular, porque no solamente hemos hecho un titular, hemos hecho muchas otras cosas, ¿no?, para dar una noticia. Entonces, bueno, pues las noticias de ciencia hay que sentarse a leerlas a veces. No es como cualquier otra noticia, pues te tienes que sentar y no estudiar, pero pararte a pensar en ellas. Javier, además, estaba pensando en ti porque esto creo que te atingue. Sí, bueno, no, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pampa, que el periodismo científico es muy importante y que hay que leerlo, y para escribir sobre periodismo científico hay que tener una muy buena formación y por lo tanto todos mis elogios para la tarea que han hecho los periodistas científicos. Pero ha habido, insisto, otros comunicadores de la ciencia, más comunicadores incluso que los propios periodistas científicos. Y voy a poner otro ejemplo distinto, que lo ha citado Gemma Revuelta en su intervención. Albert Bourla, el presidente de Pfizer, este lanzó, y lo has dicho Gemma, la frase esta de hoy es un gran día para la humanidad. Y has dicho también que todos los medios de comunicación del mundo, ahora ya no es un ejemplo español, sino es un ejemplo global, pusieron ese titular, la inmensa mayoría, si no todos, hoy es un gran día para la humanidad. Yo cada vez que oigo hablar a alguien en nombre de la humanidad, me echo a temblar. O sea, lo digo, vamos, pero no voy a entrar en esta cuestión porque me produce pánico que alguien se ponga en representante de la humanidad. Bien, pero dicho esto, que es otro tema colateral, él estaba haciendo su oficio, su trabajo como presidente de Pfizer, estaba haciendo marketing y el marketing le salió muy bien, que a continuación encima ganó un dineral, millones de dólares. Oye, pues eso es un empresario tecnocientífico. Un empresario tecnocientífico no está para hacer el bien ni para generar conocimiento, pero sino para hacer innovaciones rentables. Habían conseguido la vacuna estaba publicitando, no publicando la vacuna, y por lo tanto, y al día siguiente se forró de dinero. Eso es tecnociencia, Y lo que no se puede, está muy bien la ciencia, pero no podemos olvidar que en este momento estamos en un gran complejo tecnocientífico, en donde los científicos pues son trabajadores del conocimiento que cobran y van, como muy bien has dicho, allí donde hay dinero, como bien has dicho efectivamente Sonia, ¿no? Y eso es así, o sea, porque yo me conozco lo que es las comunidades científicas, o sea, en cualquier caso, volviendo a Pfizer ha hecho un gran negocio, sus acciones han subido enormemente, el presidente de Pfizer, que eso es honesto, que eso es ético. ¿A quién le importa la ética en la tecnociencia? A nadie. O sea, lo que importa es el beneficio económico, ¿no? Y entonces ahí hay un conflicto de valores muy importante, y es el que yo he querido subrayar únicamente. Podría poner más ejemplos, o sea, porque ahora podría poner AstraZeneca, o sea, el momento en el cual nos hemos enterado, y eso es un escándalo, que la Unión Europea, o sea, que a todos los investigadores nos hace que sean de acceso abierto todos nuestros documentos mientras desarrollamos los proyectos europeos, porque es obligación por Horizonte 2020. En cambio, el contrato que firma AstraZeneca con la Comisión Europea, cuando lo comunican, viva la transparencia y viva el acceso abierto, lo dan todo tachadito y con todos los datos confidenciales. ¿Eso es tecnociencia? ¿Eso es hacer público? No, en absoluto. Es hacer confidencial, y entonces todos esos aspectos, yo creo, y por último, y termino, otro aspecto que yo querría enormemente también es la dimensión económica del COVID-19. Yo no he visto, lo habrá habido, pero no he visto ningún periodista ni ningún medio de comunicación que haya dado los datos económicos, del beneficio económico que ha generado COVID y el daño. He visto los daños, la caída del PIB, etcétera, etcétera, pero la subida de las acciones, ha habido alguna noticia de la subida de las acciones de algunas empresas,
pero un estudio serio económico, ¿a quién ha beneficiado la pandemia económicamente y a quién ha perjudicado? Que ha perjudicado a España y a todas sus comunidades autónomas, es obvio, hay puestos de trabajo, hay ERTEs y es un drama, y va a ser un drama tremendo, ¿no? Pero ha habido beneficiados, como en toda innovación, ¿no? Y de ahí, si eso es ciencia, pues entonces no soy científico. E aí hai ERTEs incluso tamén nos propios medios de comunicación que teñen as súas plantillas máis mermadas, algo que apuntou Gemma Revuelta no seu, na súa charla. Temos a posibilidade de quen nos está a ollar neste momento, podedes utilizar o chat se queredes facer algunha pregunta ou utilizar o correo electrónico participa@consellodacultura.gal e ali xa nos chegaron dúas preguntas, unha é unha reflexión de Francisco Díaz Fierros, que é o anterior director da sección de Ciencia y Manuel, Tecnología. perdona, antes que continúes, es que como yo creo que sería bueno que comentásemos ni que fuera un minutito lo de los ERTEs en los medios de comunicación. Comentamos aí e logo retomo. Cuando Déxame tú acabar quieras. entonces de decir isto. A xente que nos estades vendo, podedes metervos no debate, logo lerei algunha pregunta e imos ao dos ERTEs, de acordo? Gemma, sí. Sí, bueno, nada, simplemente comentar esto. En los ERTEs, que en principio es una herramienta que sirve para épocas que hay poca producción, no pocos ingresos, sino poca producción, se han extendido por múltiples empresas, entre otras los medios de comunicación. Los medios de comunicación locales, por ejemplo en Galicia, que tenéis unos medios de comunicación locales buenísimos y que claro, se han acogido a esta medida. Pero ¿esto qué quiere decir? Que ha habido periodistas que han tenido que producir el doble, pero con un sueldo mucho inferior, porque en teoría trabajaban una semana sí, una semana no, o menos horas, etcétera. Y que en algún medio, en lugar de acogerse al ERTE, lo que han hecho es que han pactado con los empleados y han hecho una reducción de salarios. Bueno, esto es otra medida, ¿no? Pero que la medida ERTE, el instrumento ERTE, no sirve para producir más y pagar menos. Esto debería ser ilegal, denunciable. Entonces, ante unos medios de comunicación que ya están pasando una crisis tremenda y que los periodistas de verdad que están trabajando en unas condiciones tremendamente, que no se les puede pedir mucho más, encima en su época de máxima producción, es cuando se reducen esas condiciones. Y bueno, y ahí como sociedad pues tenemos mucho que pensar, porque si esos son los medios a los que les estamos exigiendo más calidad y más no sé qué, pues que sepamos, que seamos conscientes de que estamos permitiendo estas condiciones y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, moitas grazas. Apuntamento máis que necesario. Paso a ler unha pregunta que nos chegou por correo electrónico antes deste debate, porque os vídeos levan das charlas un par de días na rede. Escribe o autor desta pregunta anónimo, o correo Divulgator, pregunta, ten 3 preguntas, pero van na mesma liña, vou ler unha delas, e di: os únicos programas de televisión extensivos sobre a pandemia foron os de Iker Jiménez e Calleja, a maiores a sexta noite. No caso de Iker e Calleja, millóns de persoas infórmase científicamente da pandemia a través destes espazos. Como os valorades? Que opinades de que un periodista do misterio e un presentador de programas deportivos e de entretemento collan o protagonismo da comunicación da pandemia? Eu podo che responder a eso se queres, Manuel. Porque sei no de Iker, así que... É dicir, é un medio. E ben, eu aceptei a sair no de Iker, obviamente son científica, eu non creo nada paranormal, ainda que vivo en Houston, que hai bastantes cousas espaciais, pero ben, a súa temática non é que eu non era unha fan, non? Para mí todo ten unha explicación, pero que fixose ese señor a nivel profesional anteriormente, é moi, para mí aceptei a invitación porque o tema era o tema de investigación que estábamos levando no meu laboratorio e como a mí moitos outros científicos que participan no seu programa cando hai unha necesidade de información verídica. Eu creo que os temas que tratou Iker
Jiménez nalgún dos seus programas, por lo menos vin 2 ou 3 nos que participei, pero participaron profesionais e científicos e estaban falando de cousas do traballo, non dixen nada de que fora, vamos, que estivera no contexto de cousas paranormais o tema que estaba falando ele, non? Foi ciencia 100%. Cando hai unha necesidade e a sociedade está eses niveis de confusión e hai unha falta de información moi importante en temas tan importantes como o tema dos colexios, como o tema da transmisión, cando as novas chegan con tanta lentitude, cando as institucións non a nivel gobernamentais non informan apropiadamente das últimas novidades, cando nos están falando da higiene e cando nos están dando a información do mes de marzo do ano pasado, do mes de abril, e non hai actualización, é grave. Por qué? Porque a xente contaxiase e a xente precisa, é un medio de saúde pública para protexer a sociedade en certa medida. E non é criticable, non? Tamén, sí, bueno, que Iker Jiménez, que costoume moito, non? E incluso o xornalista obrigueino a que me mandara o audio exactamente o que iban retransmitir da entrevista previa que me fixera, non? Quería asegurarme de que non houbera ningún tipo de manipulación, porque que non descoñecen, dache certa desconfianza, pero non, eran profesionais moi bons e chegaron a laboratorios que é bastante complexo que che abran as portas, porque nós que non nos dedicamos a isto. Para nós é un esforzo enorme, é dicir, é contraproducente para as nosas carreiras. Que como científicos salir nos medios non nos beneficia en absoluto, a non ser que esteñas vendendo un libro, non? Como a maioría. Pero de non ser así, non nos beneficia, todo o contrario, non? Entón, calquera cousa que poidamos decir, é o que comentaba Gemma fai un ratiño, de que lle sorprendeu moito que só os médicos profesionais da saúde en España falaran para os medios e incluso abriran as portas dos hospitais. Digoche unha cousa, aquí, vamos, nos Estados Unidos, se faz eso, probablemente o día seguinte vais para a calle, non? Vais para a rúa despedido. Non é algo que non podes facer, non podes falar en nome da túa institución. Tens que falar a nivel individual. Que se son temas, isto é un conflito de interés enorme. E hai un contrato por medio, prácticamente dos profesionais que traballamos ou en hospitais ou en sitios así. Precisamos, temos que ter permiso, non, para gravar nos locales e incluso as cousas que decimos, non? En relación á nosa institución. É un tema que non podemos andar á lixeira porque xogámonos o noso traballo, temos contratos dese estilo. Bueno, yo creo que la diferencia es que en España, pues, bueno, estos médicos que salían a hablar, tampoco es que hablaran en nombre de la institución, ellos hablaban a nivel particular, pero claro, estaban enseñando las dependencias de sus hospitales. Nos pasa lo mismo con muchos científicos que hablan y dicen, yo soy catedrático, yo misma, pues cuando me presento digo que soy de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? La diferencia con Estados Unidos es que en Estados Unidos, tanto los hospitales como la universidad, el porcentaje de instalaciones que son privadas, de la empresa privada, es mucho más alto. En España sí que la empresa privada tiene más controlada la comunicación de sus trabajadores, pero ni la universidad pública ni los hospitales públicos controlan tanto a sus trabajadores cuando salen a la calle. Yo creo que sí que es importante, o debería al menos haber unas pequeñas instrucciones de decir, bueno, tú puedes decir que eres profesor de tal, pero cuando vas a decir tu opinión, yo doy mi opinión a nivel individual. Me pueden poner que soy profesor de esta universidad, pero yo no represento a mi universidad. Exacto, no, claro, si enseñas las imágenes del hospital, las estás enseñando. Ahí totalmente de acuerdo que aquí hay algo pues que de cara al hospital aquí no se les despide porque son públicos y entonces no hay tanto control como en una empresa privada. No, desde logo. Todo tiene su parte positiva e la negativa. Aquí tamén as universidades públicas teñen os mesmos conflitos de interés, tes que firmar un conflito de interés cando firmas o contrato, igualmente non podes falar nunca en nome da tua institución o anterior ou presente, non? Isto é o motivo, non, que temos que poñer na nosa conta de Twitter, tweets are my own, é dicir, falo en nome
propio, non falo en representación da miña institución, polo tanto, non sei, é que non estou moi certa se isto en España é así, creo que ao mellor hai máis liberdade nese sentido, e por eso a xente, pero ben, aquí é algo crítico e sempre che mandan recordatorios, non? Que non podes facer. E un tema onde todavía non nos adentramos é que marca a xenda, algo aí un pouquiño de que marca a xenda, de que se trata en cada momento, e a veces, no que contou Pampa, ao principio da pandemia, a xenda marcaba a contrainformación, os bulos, non? Quer dicir que era como unha medida de contención dos bulos, é dicir, ti podías ter o teu planning de cousas, motivos informativos que poden ser de interese, pero se te ven en riba os bulos e tes que posicionarte, ou sea, decir, tes que cambiar a xenda, non? Quen marcou a xenda? Ou, seguro que moitos factores, quen estivo marcando a xenda da comunicación e cales foron os tempos? Porque vendo, por exemplo, as vosas contribucións, hai diferentes tempos, non? Por exemplo, Sonia, a historia da necesidade de ver cousas e de comunicalas e que chegue a xente, e que eu penso que chegue aos tomadores de decisións. E, por outro lado, Pampa tiña unha reflexión que iba no outro sentido de a necesidade de respirar, contar hasta 10 e esperar que as cousas teñan un pouquiño de pouso para que puedan ser comunicadas con unha certa garantía. Si me dejáis que intervenga en esta cuestión, yo aquí sí que es una de las cosas que nos ha influido un montón la pandemia a la hora de trabajar en periodismo, y como decías, que nos han marcado la agenda mucho más que antes, y creo que ahí deberíamos mirárnoslo también, ¿no? No dejarnos marcar tanto la agenda, sino también nosotros actuar como prescriptores de información, que para eso estamos los periodistas, no solamente para contar lo que está sucediendo y nada más, sino para seleccionar de lo que está sucediendo cuál es la información que consideramos que es la más interesante para el gran público. Y creo que esa labor de prescriptores informativos pues nos la tenemos que tomar muy en serio y ahí pues sacar pecho, ¿no? Y decir, este es nuestro trabajo. Si normalmente la agenda informativa en periodismo de ciencia está muy marcada por los papers, por los embargos de las diferentes revistas científicas, de las publicaciones, en esta ocasión pues no ha sido tan así, porque ha habido muy pocos embargos relevantes. Es una cosa muy curiosa. Hablaba hace poco con un colaborador, le decía, mírame este paper que no lo hemos dado, a ver si crees que hay que darlo. Y me decía, bueno, a ver, si está embargado no es importante. Eso antes no pasaba. Me decía, a ver, muy importante no va a ser porque está embargado. Eso es una anomalía dentro del mundo del periodismo de ciencia, que sabéis que siempre trabajamos con el sistema de embargo, que está muy bien porque nos da tiempo a cocinar la información, ¿no? Y hacer que llegue al público. Ahora no, ahora sale y te tienes que poner a la hora que te tengas que poner. Que la agenda la marque las publicaciones, pues es totalmente normal. Cuando, por ejemplo, la agenda durante el mes de noviembre nos las han estado marcando, en noviembre y antes, ¿no? Pero nos han estado marcando las notas de prensa corporativas de la industria farmacéutica, pues yo el otro día hablaba en otro seminario con otro grupo de expertos y en temas de comunicación de la ciencia y efectivamente pues nos hemos dejado marcar la agenda ahí. Sí, es así. O sea, ha sido los lunes, todos los lunes durante un mes, cada una de las empresas farmacéuticas ha sacado su comunicado y es la agenda de los medios económicos la que hemos seguido, que es son comunicados que salen los lunes, porque esa es la agenda bursátil. Y bueno, pues está bien también darse cuenta de eso, ¿no? Asumirlo y decir, bueno, es que ahora estamos metidos en otro negocio que ya no, como decía antes Javier, no es el científico, no solamente estamos hablando de temas científicos, sino bueno, pues de un tema empresarial y la información la tenemos que dar así también, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que además estamos hablando de papers que no se han publicado y que solamente estamos leyendo notas de prensa. Hemos tenido también un montón de noticias que en lugar de ser con evidencias en papers o en preprints han sido de
pues una carta abierta de no sé cuántos científicos, que también teníamos hasta un poco a veces la broma entre los colegas periodistas, de bueno, entre las cartas abiertas y las notas de prensa de la industria, pues ya nos podemos dedicar solamente a esto, ¿no? Y después sí que ha marcado mucho la agenda, como tú recordabas, Manuel, no solamente los bulos, que eso ha sido muy bestia, durante toda la pandemia ha habido un montón de difusión de desinformación que ha ido bajando, es verdad, sino también la polarización, o sea, los temas súper polarizados, es decir, de repente, solamente aerosoles, no hombre, solamente aerosoles no, o solamente gotitas, o sea, ¿por qué tienes que ser de dos bandos? Y entonces había que ponerse a aclarar cómo funcionaba este tema, o confinamiento total o nada de confinamiento, o sea, esta cosa de la polarización política se ha extendido también a los conceptos de la ciencia, y luego muchos flames en redes sociales, muchos, o sea, mucha nota de prensa que nos llegaba y que decidíamos no darla, porque eso no tenía evidencia suficiente, porque seguro que era un bluff, etcétera, y entonces empieza a aparecer en redes y entonces tienes que darlo desmintiendo lo que se está hablando en Twitter. Y bueno, pues en ese sentido hemos estado muy entretenidos. ¿Qué queréis que os diga? Javier. Sí, muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Pampa. Y no, añadir otro agente que ha marcado mucho la agenda y que no ha salido todavía, y por lo tanto complementariamente la Organización Mundial de la Salud. En la Organización Mundial de la Salud ha sido una fuente de comunicación de datos, de noticias y sobre todo de agenda. O sea, es decir, porque ha sido ella la que ha dado... vamos, como ahí hay muchos expertos, ahí sí que hay epidemiólogos de verdad, o sea, y no estos epidemiólogos sobrevenidos que han surgido por doquier, ¿no? Hay grandes profesionales de la epidemiología en la OMS, lo cual no obsta para que la OMS, quiero dejarlo claro, es una organización típicamente tecnocientífica, no es una organización científica. Hay científicos de enorme prestigio y de calidad dentro de ella, pero es una organización de la ONU y la ONU no es una organización política, política, lo cual no quiere decir que sea de ningún partido político, pero es que la política no se reduce a los partidos políticos, ¿no? Y la ONU tiene efectivamente, la OMS tiene sus problemas de equilibrios, y yo tengo un dato que no lo tengo verificado completamente, lo tengo verificado parcialmente, y es que la financiación de la Organización Mundial de la Salud en un 80% es de las biofarmacéuticas, ¿no? Y entonces yo, por lo tanto, de las noticias y de los datos que la OMS aporta, mi grado de credibilidad es escaso, porque aunque sea mucho mayor mi desconfianza con respecto a lo que publicitariamente las grandes empresas biofarmacológicas publicitan, de todos modos hay un conflicto de intereses, por decirlo en términos como se acaba de decir anteriormente, en la propia OMS, ¿no? Y entonces, por otro lado, si pensamos en el dirigente, este señor es un comunicador, no es muy buen comunicador, mejor es el presidente del gobierno, o sea, el presidente del gobierno español es mejor comunicador que el dirigente de la OMS, a mi juicio, ¿no? Pero dicho esto, digamos, no es un periodista, eso es clarísimo, es un político, y por lo tanto ya con esto pongo un tercer ejemplo de tecnocomunicador. De tecnocomunicador he puesto primero, efectivamente, militares y un segundo empresarios, pero también políticos de la ONU han marcado y muy fuertemente la agenda, porque son los que daban recomendaciones de qué hacer y cómo confinar y qué protocolos, etcétera, etcétera. Y quiero recordar que en marzo en España la OMS se difundieron, no sé si eran ciertos o no, mensajes a finales de marzo en donde las mascarillas eran contraproducentes, porque si uno se ponía mascarilla iba a pensar que ya no contaminaba, ¿no? Y esto lo dijo la OMS. 3 meses después, cuando ya había mascarillas distribuidas por toda Europa, de repente dijo otra cosa la OMS. Y ahora las mascarillas son prácticamente obligatorias en un montón de países. Entonces, todas estas estrategias comunicacionales de la propia OMS, que ha marcado mucha agenda, habría que analizarlas y estudiarlas a fondo, porque es tecnopolítica sanitaria. Es el principal agente mundial de tecnopolítica sanitaria, pero que es completamente diferente a las ciencias de la salud, lo que hace la OMS. Porque recomienda y marca agendas, no investiga ni busca conocimiento. Levamos aproximadamente unha hora de debate e a miña lista de temas, a medida que falamos, vanseme incrementando. Imos ver hasta onde chegamos, ata onde vexamos que
bueno, que pode ser unha cosa asequible, pero es que nos están a ver. Un tema que non podemos deixar de tratar que está acontecendo, que aconteceu co fenómeno das redes sociais, que obviamente é un actor máis na comunicación actual de 2020, para ben e para mal, me imagino, polas vosas ponencias. Por exemplo, Sonia dixo, as redes sociais, na súa comunicación charla, as redes sociais salvaron vidas como medio de chegar a comunicación a todo o mundo. Tamén as redes sociais difundiron bulos, tamén houve empresas que se dedican, que teñen estas redes sociais que lleven moi ben ter moito tráfico e entre eles, pois, obviamente, tamén os bulos. E tamén está unha cousa que comentou Gemma na súa charla de detectar un certo movimento do público que sabe que as redes sociais ten un certo alcance de información, pero que se quere profundizar máis, ten que volver aos medios tradicionais. Entón, é un panorama obviamente complexo como todo este tempo que nos toca vivir, pero bueno, desde a vosa perspectiva, que salientáis, que destacáis deste papel das redes sociais? Gemma? Sí, ok. Bueno, obviamente las redes sociales, es que esto es otro mundo, es un mundo entero, ¿no? Totalmente. Por una parte, yo destacaría que las redes sociales no son nada por sí mismo, es decir, que ahí se mueve una serie de informaciones, que esa información, por decirle algo, como le llamarían memes, ¿no? Conjuntos de algo, ¿no? Un contenedor de algo. Esas informaciones o esos productos informativos pueden haber sido elaborados antes por periodistas. Por ejemplo, hay mucha gente que toda la información que lee de diarios es porque les ha llegado por redes, es porque están en Twitter y ven, mira, este artículo que no sé quién lo ha subido, pues voy a entrar y lo voy a mirar, este documental, o alguien por un WhatsApp se lo ha enviado y al final del día no han necesitado pues leerse un diario, ni escuchar la radio, ni ver la televisión, y tienen toda una información que es de medios de comunicación, pero que le han llegado por redes. Esto por una parte, o sea, las redes son por una parte una nueva redistribución de la información que se genera en los medios de comunicación periodísticos, pero que nos llega de otra manera. Eso por una. Luego, por otra parte, hay toda otra serie de información que no está elaborado desde los medios de comunicación periodísticos, pero que también se vuelca a esas redes y circula igualmente. Y ahí, pues, lo que sí que se ha visto en estos estudios que comentaba yo en el vídeo, es que en algunos estudios de algunos países la gente dice que ha vuelto a ver el informativo de televisión, ha vuelto a escuchar el informativo de radio porque tenía tal sobresaturación de información que le llegaba por redes que era incapaz de discriminar si aquello tenía mínimamente pies y cabeza y que le parecía que al menos si lo daba la televisión en el informativo o salía en el informativo de radio le merecía más credibilidad y era como una especie de compensación de la sobresaturación, también porque estaban más en casa y por tanto más expuestos a la televisión, no para ver Netflix a las 12 de la noche, sino para ver el informativo a mediodía, que yo creo que había mucha gente que hacía años que no lo veía, ¿no? Pero sí que hay, pues, o sea, yo diferenciaría lo que es la red social como canal redistribuidor de los flujos informativos que vienen de los medios periodísticos, que es importantísimo, y luego como canal redistribuidor de información y generador de información tremenda, que además viene etiquetada y aconsejada por tus amigos, que aún tiene más efecto en tu recepción, ¿no? Y ahí esas dos diferencias de las redes. Y obviamente tiene sus lados positivos, sus lados negativos. Sí, eu creo que, como comentei no relatorio que ben dis Manuel, para min foi, vamos, se as redes sociais tiveron algún aspecto positivo dende que existen foi nesta pandemia. Para ben e para mal, pero ben, sobre todo sacaría o aspecto positivo, é dicir,
na pandemia o que tens que facer é reaccionar rápido, é procesar a información que chega o antes posible, e dá igual errar, e dá igual ao principio que ven que algo que che dicían, pois agora xa non é, pois hai que cambiar de mentalidade de chip o antes posible, é que ter a mente moi aberta e ser moi áxil con isto, e as redes sociais foi o que axudou, non é? E obviamente ver algo, un artigo ou un comentario, un tuit de científico sobre algo que estaba a acontecer agora, e despois velo nas novas en 3 ou 4 días ou nos xornais, pois cambian cousas, cambian actitudes, e un exemplo clarísimo eu sempre lle comentei a José Luis Jiménez, non, co tema dos aerosois, e ben, o aspecto é moi curioso isto, non? Hai unha publicación científica do mes foi en The Lancet, no mes de agosto, se me equivoco, que relativizaba o papel dos aerosois, non? Isto está en PubMed, está publicado, e ben, se vas ao xornal, a esta revista, pois José Luis Jiménez, que aparte de ser un científico no seu campo do top, ten un H-index, que como se mide a calidade dos científicos polo valor de H, non? El teno de 124, creo. Dudo moito que haxa un científico en España que teña este valor. É impresionante o número de citacións e de... Bueno, cando falas con alguén, queres saber quen é, non? En su principio, é que tipo de publicacións ten. José Luis Jiménez é algo impresionante, non? A nivel científico é un crack, é dicir, teño un respeto e unha admiración increíble. Non creo que naide, bueno, no seu campo fora tan citado como foi, non? Todo o seu traballo. É dicir, respeto, número 1, admiración, número 2, pero despois a maneira que tivo el de contestar a este artigo en que poñía en dúbida dos aerosois, no mes de agosto, dixo, mira, ahora mismo hai un momento de tal emerxencia, os medios necesítanme, teño 500 artigos que podes ler e poden xustificar que estamos dicindo, que o que dicimos é unha realidade, non? Se queres, vai e leos todos, tómate o teu tempo, pero o que estás dicindo neste artigo é falso, e se queres corroborar, siga o meu fío de Twitter. Isto deixou colgado nunha das revistas máis prestixiosas, non, de científicas que existen e que existiu na pandemia, que ten un impacto non 65 enorme, non? E penso, obviamente, que non ten tempo a facer o proceso científico, non, de escribir o artigo, de esperar que yo revisen, que seña publicado, que yo acepten, e despois os medios. Cando podes facer unha advertencia a nivel de saúde pública inmediata, e xa actúa, estes son os consellos que hai que seguir, en canto filtro SEPA, en canto a ventilación, en canto e cando che di unha persoa da categoría de él, que non necesita publicar nada máis, porque vai sobrado, non, de publicacións, e que che dice con tanta rotundidade e con tanta confianza, quen somos nos para poñelo en dúbida, é corroborado por outros científicos do seu campo, non? Eu traballo directamente con, xa fai anos que o coñecín, a Don Milton, que é o primeiro firmante desta carta. Esta carta ten 45 anos de experiencia en dicir que isto que está pasando cos SARS e cos aerosois é unha realidade, dun científico punteiro no campo, non? Que traballa, que ten reunións semanais con xente do NIH, con Fauci, enténdese que hai que verlo todo en perspectiva, depende quen cho diga e depende como se transmita, pero entendo completamente a necesidade de comunicar rápido. Como decía Michael Ryan, non, da OMS, que decía claramente, non é moi importante facelo rápido e actuar xa. Os erros van dar o fracaso. O peor é ser lento, di, non? Que hai que actuar xa e os erros non van che levar ao fracaso, non? O que comentaba. Os erros sempre che van a axudar se os rectificas a avanzar. E con esa mentalidade é como había que plantexarse a resposta. E, polo tanto, a mí pareceme moi positivo o que fixo, gracias aos social media, ao Twitter, ou o que sexa, pero hai que mirar sempre quen cho di, non? Quen comunica, obviamente. Javier, ¿tiene pedido la palabra? Sí, muy brevemente. La cuestión de las redes sociales y la pandemia habría que analizarla
científicamente. O sea, digamos, no sé si el grupo de Gemma o desde el punto de vista del periodismo científico. En cualquier caso, mi propuesta inicial es que las redes sociales son un ejemplo canónico de tecnociencia social. Pero esto no lo voy a explicar. Entonces, dicho esto, aplicaría el mismo argumento que acabo de aplicar anteriormente. Hay que analizar los datos económicos, los beneficios económicos obtenidos por los agentes en las redes sociales, independientemente de que sean verdad o falsedad y de la connotación moral de los bulos y la verdad y la falsedad. ¿Quién ha salido beneficiado económicamente lanzando bulos? Porque no pensemos que la fake news es irracional. Si yo aumento a base de bulos mi audiencia o aumento la publicidad, y el estudio de cómo ha aumentado la publicidad en tales y en cuáles redes sociales y cómo ha disminuido, eso se puede hacer empíricamente. Entonces ahí tendríamos un análisis científico, o bueno, por lo menos plausible, de cómo han actuado y qué intereses subyacían a la verdad y a la falsedad y a los bulos en las redes sociales. Porque si yo con un bulo consigo incrementar mi número, yo no soy usuario, pero digamos, consigo aumentar, triplicar mi número de followers, entonces he hecho un gran negocio. Y si he mentido para tener... Esto lo vemos a diario, o sea que las mentiras en publicidad, si aumentan el índice de ventas, eres un gran publicitario. Vamos, las mentiras, perdón, los sesgos, las semiverdades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que a las redes sociales habría que aplicarle un análisis riguroso de datos, de beneficios y sobre todo de incremento de publicidad. Y habría que reprochar a los que se anuncian en las redes sociales falsarias, por así decirlo, a los anunciantes. Ahí es donde hay que pegar. O sea, me refiero desde una política de reducir la infodemia, de reducir la contaminación que generan las redes sociales. No te anuncies entonces en tal foro o en tal red correspondiente. Vale, temos palabras pedidas de Pampa e creo que de Gemma. Antes de daros paso, quería comentar que no chat profe de filosofía abonda nesta reflexión sobre as redes e di que deberíamos empregalas teóricamente para construir un mundo mellor, pero que lamentablemente estamos na primeira fase que é coleccionar seguidores e retweets. Pampa. Pues mira, al hilo de lo que dice este comentarista, profe de filosofía, es exactamente por ahí iba a ir yo. Efectivamente, lo que ha dicho antes Gemma tiene razón, las redes sociales no son nada en sí mismo, o sea, es un contenedor donde se da voz, se da altavoz a aquello que llega ahí, ¿no? Y que luego tiene sus propios algoritmos, sus propios mecanismos de amplificación de unos mensajes o de los mensajes de ciertas personas y en ese sentido, bueno, pues al final son inevitables, las vamos a utilizar, vamos a estar ahí y los que trabajamos en medios tenemos que estar ahí, tenemos que observar lo que sucede en ellas. Sí que durante la pandemia han tenido muchísima relevancia, claro, porque han amplificado muchos mensajes muy positivos y también otros muy, muy negativos. Se han utilizado por muchas personas para dar más importancia a su imagen de marca, por ejemplo, por encima de la función social que debería tener la divulgación o que debería tener la comunicación. Entonces, eso a mí me ha parecido también preocupante, es decir, bueno, estás utilizando esto para tu propia imagen de marca disfrazándolo de divulgación. Se ha utilizado también mucho las redes sociales para hacer de repente, pues eso, incendios o para lanzar, pues eso, opiniones muy polarizadas que sabes que van a tener más éxito. Sí, con un estilo tremendamente horroroso que es el que se lleva, el que funciona bien, además, en redes sociales, que es el corte, el zasca, la chulería, pues mira cómo le ha respondido, ja, que a mí personalmente no me hace ninguna gracia. O sea, yo no celebro que nadie se comporte así y me gustaría que tampoco los científicos que van entrando en Twitter se comporten así, aunque hemos visto que ha sucedido en muchas ocasiones, además. Incluso hemos visto casos de acoso a periodistas, o sea, ha sido bastante bestia. Y luego, por ejemplo, yo en esta pandemia ha sido la primera vez en mi vida que me tengo que poner el candado en Twitter en diversas ocasiones, porque ha habido tal discurso de odio, tal polarización, tantos ataques. O sea, yo hablo desde mi
un caso personal, pero sé que le ha pasado a otros compañeros y compañeras. O sea, de repente, en una situación donde estamos todos con una tensión brutal, porque es muy grave, porque la gente se está muriendo y porque tenemos miedo, no sabemos qué hay que hacer, de repente poner un mensaje, además de lo más ingenuo, pues relacionado, me acuerdo que era con los niños, la pandemia, ¿no? O sea, lo mal que tratamos a los niños durante los primeros meses, que estuvieron encerrados 40 y tantos días en España, fue una salvajada. Y que no ha pasado en otros países además, y de repente una cantidad de gente, o sea, con insultos, mensajes tremendos, que yo, por ejemplo, nunca había recibido, porque yo tengo un perfil bastante blanco en redes, además no quiero discutir con nadie en redes sociales, no me interesa. Eso a mí me ha parecido la bomba, y de hecho durante la pandemia han surgido iniciativas muy buenas, por ejemplo, dentro de maldita.es, para una app para ayudar a las personas que están en redes sociales, sobre todo a la gente joven, a frenar esos discursos de odio, ¿no? Vamos a comportarnos de una manera menos salvaje, porque sucede mucho en las redes, esa cosa del anonimato, de poder insultar a quien te dé la gana, poder decir lo que te dé la gana, y la polarización yo creo que no es patrimonio, por supuesto, de las redes sociales, pero sí que se ha fomentado mucho en redes. Y es peligroso porque además la polarización no nos ayuda para resolver nada y menos una pandemia. Gemma. No había levantado la palabra, vamos, pero vale, es que pensé, como me la dejes yo aquí tengo rollo, no, pero Nada. prefiero que hagas otra pregunta. Vale, a mí hay varios temas que me gustaría esbozar simplemente antes de o mellor ir aterrizando pois este tempo de conversa que eu coido que é necesario, non? Está a reflexión, eu creo que Pampa tiña tamén algo na súa charla, non? De igual xeito que o sistema sanitario vimos que non estaba preparado porque lle viña encima o sistema de comunicación da ciencia, pois tamén lle chegou esta avalancha, podo dar moi bons exemplos das cousas que se poden facer, pero tamén se nos viron as vergoñas, non? As limitacións, as carencias, mesmo os enfrontamentos, e mesmo coido que incluso un certo baño de humildade, ou polo menos desde a miña perspectiva, desde o aspecto que, inda que esteas lanzando mensaxes que pretenden ser adecuados ao coñecemento de cada momento, de explicar como funciona a ciencia, dos mecanismos de funcionamento da ciencia, ves e detectas no teu entorno que esa mensaxe chega moi parcialmente. E, por exemplo, unha cousa tan básica como, por exemplo, as teorías de onde surde o virus e como é posible que na miña vida vise unha cousa así e se isto aparece ten que ser de orixe artificial, inda que o contases, como dixo Pampa, 1000 veces e de 1000 formas, ves que non chega. E eu, desde a miña, se podo compartir unha experiencia persoal, eu teño un grupo de WhatsApp de cuñados onde me chegan moitas teorías conspiranoicas, pero moitísimas. E ao principio a miña actitude era casi rebatir unha por unha, canseime, claro. E a miña segunda actitude era vou non deixar. Pero a terceira foi, vou estar aquí, vou poñer a orella e a ver que se coce. E ese baño de humildade de decir, mira, pero se me preguntas a mí eu cho conto, me estás mirando por mira que sitios. Entonces, por ese lado, dese baño de humildade que o mellor eso, e ademais este período de pandemia ten unha cousa engadida. O que se quere comunicar non só é algo de comprender como funciona a ciencia, senón é algo que influe directamente na nosa vida porque nos están pedindo que cambiemos hábitos, que cambiemos as nosas formas de comportarnos, as nosas formas de estar cos demais. Quer dicir, ten que ser unha cousa que non é só un exercicio intelectual, senón que se ten que transmitir en comportamento noso, co cual é un paso a maiores, non é unha cousa de que saibas ou non de onde ven o virus, senón que saibas que interiorices uns comportamentos que te cuiden a ti, pero cuiden os que tes o teu entorno, co cual é unha responsabilidade maior e vemos que se chega moi lonxe, pero que tamén temos as nosas limitacións e eu o que vexo modestamente que un certo baño de humildade onde chegamos e un apuntamento que creo que lle escoitei a Pampa e creo que tamén é moi interesante
que a necesidade das ciencias sociais de comunicar estes cambios de actitude, como facer unha comunicación eficiente, non só basada nos argumentos, senón con estrategias que estean contrastadas, porque nos estamos falando moito. E non sei como vedes esta visión que quero achegar aquí ao debate. Yo, si quieres por alusiones, como lo de las ciencias sociales, a mí me preocupa mucho porque me doy cuenta de que estamos trabajando todo el rato sobre el terreno, en el día a día, un poco asfixiados los que hacemos periodismo y también los que hacen divulgación y comunicación, y hay evidencias en ciencias sociales y hay gente que se dedica a estudiar la comunicación social de la ciencia, y sin embargo los que hacemos al final comunicación social de la ciencia leemos muy poco los papers que hay publicados sobre el tema y sabemos muy poco sobre lo que están estudiando gente como Gemma o como Carolina Moreno en la Universidad de Valencia o como Josep Lovera en la Autónoma de Madrid. Y es muy interesante. Para mí como periodista es muy interesante acercarme a ese tipo de estudios, porque me doy cuenta de errores que hemos cometido en comunicación de la ciencia y de cosas que podemos aprender y poner en práctica. Simplemente eso. Ben, bueno, queda aí. No, gracias por compartir esa anécdota, Manuel. Creo que máis ou menos a todos nos pasou algo así, non? Como confrontarte ese negacionismo. O tema de orixe, o temas así, a min gústame falar ou difundir aportando cousas que teñan unha ollada hacia o futuro, ou como se pode cambiar para mellorar, ou ben algo que poida axudar a xente, sabes? O tema este da orixe, sí, é información, ok, pero agora que? É dicir, que vamos facer? É dicir, foi un fallo do que fora, non? É dicir, foi un sistema, a orixe do virus é como volver ao pasado. Entonces, que pode axudar agora mesmo de maneira inmediata a xente? Nada, a nada. Nun futuro, sí, pero agora mesmo estamos ainda no medio da pandemia, hai outras cousas que hai que axudar e solventar. Entendo que é un tema de interese, pero como comentabais antes, non? O tema este de negación, de que gusta máis os temas alarmistas e gusta máis os temas que non se poden falar. Por exemplo, cando se dá unha nova, por exemplo, comentamos antes o dos fármacos, o tema de que un fármaco que saiu que pode curar o coronavirus en 24 horas, non? 48 horas era, non? Isto que saiu fai uns meses, a Inversina era, non? E isto eran 48 horas en vitro. De isto a unha realidade, vamos, de aquí a que se leve isto á clínica, pero esa nova saltou como a pólvora, non? Espallouse por todas partes. Já había o remedio para o coronavirus no mes de maio, cando saiu, o mes de xuño. Sí, hai algúns aspectos que son así, non? A xente encántalles comentalos, pero a perspectiva da comunicación é, pois, creo que deberase de focalizar no que na axuda que pode, en canto a pandemia, digamos, a axuda que pode aportar agora e nos tempos que estamos. Non creo que, porque senón xenérase un remoinho de especulacións que pasará no futuro e que pasou no pasado e que se fixo mal. Eu non sei, a miña perspectiva é que xa haberá tempo a analizar todo eso con detalle, non? Ainda estamos en situacións moi graves, ainda hai que informar a xente das mascarillas, hai que informar a xente da ventilación, hai que saber informar a xente para que se vacine. É dicir, ainda seguimos nun estado de alerta informativa. Entón, as cousas que non son relevantes agora mesmo para sair da pandemia, para recuperarse, eu creo que se deberán de darlles menos incidencia. Moi ben, eu creo que estamos chegando ao final. Temos unha pregunta polo chat de Marisa Castiñeira, pero Marisa, sinto, non a vou facer, primeiro porque vamos fatal de tempo, pero creo que se sai un poquinho de tema porque Marisa pregunta un pouco sobre a seguridade nas aulas e se debe haber outro confinamento, pero coido que se nos vai dos contidos que temos neste debate. Vivimos uns tempos diferentes para todo o mundo, vivimos os tempos nos que a comunicación da pandemia se convertiu nunha retransmisión en directo da ciencia, casi como fútbol. O fútbol contan, na formación futbolística, contanche
o partido, pero tamén o que pasa antes do partido e despois do partido. Hai información en todo o momento do proceso. Coa ciencia está pasando o mesmo. Os científicos nos están contando, estamos vendo as tripas en directo, para ben e para mal. Eu detecto, bueno, desde a miña experiencia de que os científicos se están deixando, que pese a estar moi ocupados, están asumindo ese labor. Non sabemos, eso mellor é unha pregunta que pode quedar no aire, non quero alongar máis o debate, canto tempo durará este fenómeno de ciencia en directo, se seguirá unha vez que baixe a pandemia, pero mellor pode ser unha pregunta que deixamos no aire, mellor podemos deixalo para outro debate. Coido que, bueno, levamos xa un bo anaco de tempo, unha hora e media. Quería agradecervos a vosa participación, darvos as grazas a cada un de vos, a Gemma, a Pampa, a Sonia, máis Javier. Os que nos estades ver, pois estes vídeos van quedar colgados aí en YouTube, quedarán aí esta testemunha. Vos quero deixar só unha lembranza que isto forma parte da xornada organizada pola Comisión de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade do Consello da Cultura Galega, e de cada un dos nosos convidados, cada un deles ten un relatorio no que amplía pois a súa opinión. Vos recomendo, se isto vos resultou interesante, pois que collades os relatorios dos nosos convidados, que hai realmente ideas moi valiosas. Pois nada, moitas grazas a todos e a todas, e grazas por nos atender, e mandamos aquí un saúdo a todo o mundo, e agora que dicimos aquí en Galicia, pois a todo o mundo é moito sentidiño, que nos cuidemos todos. Gracias por vernos. Non sei se queredes dicir algunha cousa, ou senón xa pois pechamos conexión. Gracias a ti, Manuel, por moderar tamén, e saúdos dende Houston. Pois saúdos a Houston. Saludos desde Muchas gracias. Muchas gracias y que nos veamos pronto en directo. A ver si puede ser ya en 2022. Gallá que sí, pero non vamos a facer previsións. O un poquito antes, aunque sean grupitos. A ver, que yo tengo un congreso organizado para final de septiembre. Es verdad, tienes razón, Gemma, es verdad. Tienes razón. Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Es cierto. Pues si se Barcelona. puede hacer será porque estaremos todos Barcelona. vacunados y será una buena noticia. Venga. Unha moi boa noticia. Moitísimas grazas. Nos manda aquí un saludo Elena Vázquez Cendón, que é a coordinadora da comisión. Bueno, pois unha aperta moi grande. Adeus, chao. Chao, vecinos.